Pues la pregunta obligada de este año es, ¿cuáles son tus propósitos de este inicio de año? ¿Cuáles terminaste el año pasado? ¿Cuáles dejaste pendiente el año pasado? ¿Cuáles vas a retomar y cuáles vas a dejar? Creo que es importante que te des esa oportunidad de meditar lo que sucedió el año pasado, hacer un recuento de daños o de éxitos y tomar decisiones que te permitan seguir creciendo en el Señor. Amén. Hoy vamos a retomar la serie Conociendo a Dios y vamos a ver un atributo más del Señor. Pero quiero preguntarte, ¿qué pasaría si tuvieras un jefe que cambiara constantemente de decisiones en el trabajo? Que tuvieras un maestro que dijeran, hoy vamos a ver una materia y la siguiente semana otra materia y nunca termina lo que empieza. ¿Qué pasaría si tienes una persona que está cambiando constantemente de opinión? ¿Cómo te sentirías? ¿Seguro? ¿Confiado? ¿Cómo te sentirías? ¿O te sentirás incierto, con mucha incertidumbre? ¿Te gustaría seguir una persona así? ¿Te gustaría tener como líder de una persona así? A mí no. A mí me gusta la claridad, me gusta ver la visibilidad, que Dios tenga realmente hacia dónde voy. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a llegar? ¿A quién le gusta eso? ¿A nadie? Muy bien. Hoy tenemos la dicha de poder ir conociendo a Dios de tal forma que sepas cómo puedes aprovechar, cómo puedes tener ese beneficio de conocer a Dios en tu vida. Y el título de la predicación de hoy es uno de los atributos de Él, que es la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Dios es inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutabilidad? ¿Qué significa la palabra inmutable? Viene del griego ametatetos, y significa no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios, no cambia. Sin embargo, ¿quién cambia? ¿Quién sí cambia? Su creación está cambiando, el universo está cambiando, nosotros estamos cambiando. ¿Estamos siendo qué? ¿Estamos siendo qué? Transformados. ¿Qué estamos haciendo? Siendo transformados. ¿A dónde? ¿A quién? ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién te quieres tú parecer en este año y todos los años de tu vida? ¿A quién te quieres parecer? A Cristo. A Cristo. La inmutabilidad de Dios es un atributo no comunicable. Solo lo tiene Dios. Tú y yo cambiamos y estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados. Entonces, este atributo no comunicable, que es la inmutabilidad de Dios, es perfectamente inalterable. Todo esto es importante que lo escuches y lo tengas en tu apunte. Hay muchos que anotan justamente en las predicaciones y es muy bueno. ¿Por qué? Porque alguien te lo va a preguntar, alguien lo tendrás que enseñar. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a responder? Entonces, ese Dios es inalterable en su esencia. Dios es inalterable en su carácter. Dios es inalterable en sus propósitos y promesas. Dios no sufre cambio alguno. Él no tiene que mejorar nada. Él es Dios, Él es el principio y el fin, siendo siempre el mismo desde la eternidad. ¡Wow! Ese es al Dios que tú y yo seguimos, al Dios que tú y yo creemos.
al Dios que queremos tener en nuestra vida. Alguien que no cambia. Es el mismo siempre y nunca va a cambiar. Vamos a ver algunos pasajes que nos va a ayudar un poquito a tener mayor luz para este atributo de la inmutabilidad de Dios. Y quiero que vayamos a Salmos capítulo 102. Salmos capítulo 102. Y dice lo siguiente: pero tú eres el mismo. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aquí hay otro atributo que se está mencionando aquí el salmista. Primero habla de inmutabilidad y habla también de eternidad. Aquí también habla de eternidad. Entonces dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es eterno, además de ser inmutable. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 3. Versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio, porque yo, Jehová, no cambio. Tenemos otro versículo que habla de la inmutabilidad de Dios. Creo que nos deberíamos sentir confiados, plenamente seguros en las manos de Dios que no cambia, que es el mismo. Y que sus promesas son irrevocables. Las mismas promesas que habla de Génesis son las mismas promesas que habla durante todos los 66 libros de la Biblia, y las promesas de Dios se cumplen. Por ello decía, ¿qué sientes cuando sientes a una persona que te cambia de dirección? Te cambia, hoy puedes sentirte el hombre más amado y el hombre más rechazado. Cambia. Depende cómo haya amanecido, es su temperamento. ¿Cómo te sientes? A veces te saluda, a veces no lo hace, a veces te abraza, a veces te rechaza. ¿Cómo te sientes? A veces te dice una cosa y luego te dice otra. Cambia de opinión constantemente. Y Dios no es así. Gloria a Dios, Dios no es así. Dios es el mismo, eternamente el mismo. Y eso nos llena de plena certidumbre, seguridad, confianza, bienestar. Desde que tú llegaste a los pies de Cristo, hay una sola cosa que tienes que buscar. No dos, no tres, no 10, una. Y se llama Cristo. Cristo resucitado. Es mucho más fácil cuando tienes ya un objetivo claro, es mucho más fácil poder alcanzar, poderlo buscar, podernos esforzar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde está Cristo? ¿A quién te pareces? ¿A papá? ¿Al abuelo? ¿A quién te pareces? ¿O a Cristo? ¿Quién fue Cristo? ¿Quién es Cristo? El mismo. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre y el Hijo uno son. Juan 10:30 lo dice. El Padre y el Hijo uno son. Vamos a seguir viendo más pasajes donde hablan de la inmutabilidad de Dios. Vamos a Hebreos. Capítulo 1,
versículo 12. Hebreos capítulo 1, versículo 12, y dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres Él mismo, Él mismo. Entonces quiere decir que el envejecimiento de toda la creación es notable. Hoy estamos los seres humanos envejeciendo, estamos cambiando. El ser exterior está cambiando, está siendo transformado. Hoy de repente veo a jóvenes y dije, algún día yo estuve en esa edad, algún día, hace tiempo estuve en esa edad, hoy tengo otra edad y soy otro. Muchos no se parecen de cuando eran jóvenes, cuando eran niños, a cuando son el día de hoy. Hay un cambio, hay una transformación. Y aquí dice claramente el pasaje: y como un vestido los envolverás y serán mudados. El mismo profeta Isaías, quiero que me acompañes a Isaías, otra vez somos Hebreos, Isaías 34. Isaías 34. Y quiero que me acompañes al versículo 4. Isaías 34, 4. Dice lo siguiente: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Entonces quiere decir que se va a mudar, va a cambiar, va a ser completamente algo que hoy existe, mañana no va a estar. Aquí mismo en Isaías, en el capítulo 51, versículo 6, dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como el humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¡Wow! Dios inmutable. Quien no tuvo principio, jamás tendrá fin. Ese es el Dios inmutable. Quien no tuvo principio, tampoco tendrá fin. Aquí voy a hacer una observación, porque de repente viene la duda. Hay varios textos bíblicos donde leemos que Dios se arrepiente. Que Dios se arrepiente. Y vamos a ver uno de ellos. Quiero que vayamos al libro de Jonás. Vamos a Jonás. Y quiero que vayamos al capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Y dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí la palabra arrepentirse no es la misma palabra que tú y yo conocemos como arrepentimiento. No es un cambio de voluntad. Aquí la palabra arrepentirse no es un cambio de voluntad, sino la respuesta de su carácter perfecto. ¿Cuántos de aquí estábamos destinados al infierno?
todos estábamos destinados al infierno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y el pecado produce muerte, muerte eterna. Pero Dios nos tenía justamente para el infierno. ¿Y qué sucedió? ¿Hoy estamos para el infierno o estamos para la eternidad con Él? ¿Para dónde estamos? ¿Para dónde estamos? Para la eternidad con Él. ¿Se arrepintió? No, simplemente no fue un cambio de voluntad, sino la respuesta de su carácter perfecto de acuerdo a las condiciones cambiantes de la humanidad. Hubo en mí un arrepentimiento, una confesión de pecados. Hoy pedí perdón a Dios. Hoy creo en el Señor Jesucristo. Luego entonces Dios, si mi vida estaba destinada al infierno, hoy ¿dónde está mi vida? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va tu vida? ¿Tu eternidad? ¿Para dónde está? Para la eternidad con el Señor. Dios prometió algo. Dios prometió algo. Misericordia. Para aquellos que se arrepienten. Para aquellos que confíen en sus pecados. El que no se arrepiente no puede tener salvación en su vida. Necesariamente una persona que hoy hay un arrepentimiento, un cambio de mente, metanoia, tiene entonces una promesa de parte del Señor. Cambia completamente su destino eterno. Del infierno a su presencia eterna. Esa es la gran diferencia del día de hoy. ¿Qué pasó con Nínive? Era una nación que entregada al pecado. Y por eso Dios manda a Jonás para que se arrepintieran. ¿Qué hizo Nínive? ¿Se quedó como una nación pecadora o se arrepintió? Se arrepintió. Y por eso entonces Dios simplemente, después de pensar que iba a destruir esa nación, la perdonó. Pero la perdonó ¿por qué? Porque hubo un cambio, una transformación, una renovación de esa nación a la voluntad de Él. Es muy distinto. Entonces, cuando tú entiendes que es en base a su carácter perfecto, a las condiciones cambiantes de la humanidad. Por eso creo que nosotros tenemos que entender algo. Si tú decidiste ser cambiado a Cristo, no puedes estar volteando a ver lo que antes eras, el viejo hombre. Porque tú decidiste ser como Cristo, un nuevo hombre en tu vida, una nueva vida en ti. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Pero si estás en Cristo, solo si estás en Cristo. ¿Por qué? Porque son por los méritos de Cristo. No son por tus fuerzas, no es por tu voluntad, no es por tu decisión, es por Dios, por los méritos de Dios, por los méritos de su Hijo, por lo que está haciendo justamente el Espíritu Santo en tu vida. Y eso nos debería llevar justamente a vivir una vida de agradecimiento. Un corazón lleno de gratitud. Porque yo no me siento perdido, me siento encontrado, me siento perdonado, me siento limpiado, me siento dirigido, me siento consolado. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú cómo te sientes? Vemos otro pasaje, vamos nuevamente a Hebreos. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 17. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Él prometió salvarnos, Él nos prometió un plan de redención. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. ¿Lo está cumpliendo o ya se arrepintió? ¿Lo está cumpliendo o ya se arrepintió? ¿Lo está cumpliendo? ¿Lo seguirá cumpliendo? Sí, sí. Él seguirá salvando corazones por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces Dios retorna el juramento relacionándolo con las promesas inmutables de Dios. Tenemos más de 3.500 promesas en la Biblia y muchas son para la iglesia. Otras fueron para Israel y hay otras que no se han cumplido y que se van a cumplir. Porque dice claramente aquí el texto, dice, es imposible que Dios mienta. Tú puedes mentir, yo puedo mentir. Tú y yo a veces mentimos. No de manera práctica, no lo estamos practicando la mentira. Pero en su momento mentimos, éramos mentirosos. Hoy la mentira tiene que ser completamente desechada del creyente. ¿Por qué? Porque Dios nos pasa de la esfera de la mentira a una esfera de la verdad. Porque Él es verdad. Yo soy la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La palabra es verdad. La primera pieza de la armadura de Dios es la verdad. Entonces no tiene cabida la mentira en un creyente. Y dice que Dios no miente, nunca va a mentir, nunca mentirá. Porque es un Dios inmutable. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Los que creyeron en Él y los que seguirán creyendo en Él. Todos los que han sido convertidos a través de la predicación del Evangelio, para ellos son justamente los herederos de la promesa. Es la herencia que Dios ha dejado. Dios se comprometía a actuar como garante de la promesa hecha. Él dijo, Él hace. La propia fidelidad de Dios le obliga al cumplimiento de la promesa. Lo contrario es negarse a sí mismo. Dios no se niega a sí mismo. Dios prometió, Dios cumple, seguirá cumpliendo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Sigo leyendo en Hebreos, capítulo 6, versículo 18 nuevamente. Para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? Anótala ahí, pon una flechita, las promesas y los juramentos. Las promesas y los juramentos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. El hecho de que Dios sea un Dios inmutable, tenemos un fortísimo consuelo. ¿Por qué? Porque con ello remarca la seguridad absoluta de lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia, cambiará el cielo, van a cambiar, el mismo tiempo cambia, pero la palabra de Dios permanece, es la misma que vas a estar escuchando cuando tú y yo estemos glorificados.
y el verbo se hizo carne. Quiere decir que entonces la palabra se hizo carne. Es la misma palabra que escuchó el primer corazón que escuchó a Dios, justamente, y hasta el último, que sale por gracia, va a escuchar la palabra y la palabra no cambia. Y eso nos da una fortísima esperanza. ¿Cuántas veces o cada cuándo de tiempo se tiene que actualizar la Biblia? Porque lo que no se renueva, muere. ¿Cada cuándo se tiene que actualizar la Biblia? ¿Cada cuándo? Nunca. Es la misma palabra. De cuando escuchó justamente a Adán, a Dios, es la misma palabra que hoy seguimos escuchando nosotros. Y es la misma palabra que sigue cambiando tu vida, la misma que cambió en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra. La palabra no tiene que ser, ¿qué? Actualizada. No tiene vigencia. Por eso la importancia que tú y yo tenemos que estar justamente pegados a la vid verdadera, porque la vid verdadera es el verbo se hizo carne, la palabra se encarnó y estamos pegados justamente a Cristo a través de su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, su palabra es inmutable, no cambia, es la misma. Es viva y eficaz. La palabra en sí da vida, pero solo aquellos que han sido renovados, han sido regenerados. Alguien que no ha sido regenerado, que se ponga en la Biblia, no le va a entender, no le va a comprender, se va a dormir y le va a dejar a un lado. ¿Cuántos testimonios has tenido en esa experiencia? Yo tengo una Biblia que un día la quise leer y no la entendí nada, mejor la dejé ahí. Yo, los cristianos se deleitan en ella, porque es más dulce que la miel. Es nuestra delicia. Y sigue produciendo poder en ti. Y sigue siendo eficiente en ti cada vez que tú y yo la obedecemos. Entonces las promesas y los juramentos son la base del compromiso divino. Por eso dice aquí, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Quién es esa esperanza? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es esa esperanza viva? ¿Cuál es esperanza viva? ¿Saben cuál es? Pues aquí lo dice. Dice, por la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, no tendríamos una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? La vida eterna. Cuando Él resucitó, ¿a quién venció? ¿A quién venció? A la muerte. Entonces quiere decir que los creyentes somos inmortales. No morimos. Somos resucitados en Cristo Jesús. Cuando tú y yo, si en este momento cualquiera de los que estamos aquí, sabiendo que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe,
muriéramos en este momento, ¿sabes cuál es nuestra estadía? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Sabes cuál es? El paraíso, donde está Cristo. Así, en un abrir y cerrar de ojos, estarás justamente con Él, disfrutando de su presencia con Él. Por eso los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Es una fiesta. Cada vez que un cristiano se muere, sabemos dónde se encuentra, sabemos dónde está, porque Dios es un Dios inmutable, no cambia. No es que algunos sí están y algunos no. Bueno, sí, claro está. Algunos no estarán porque no creyeron justamente en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36, ahí lo dice. Entonces Dios es imposible que mienta, por tanto, cuando confirma algo, lo cumple. Tenemos un Dios que cumple. Todo lo que Él ha hablado por su boca, lo cumple. ¡Wow! Si fuéramos infieles, ¿cuántos infieles hay aquí? Y los que no levantaron, eres infiel, aunque no hayas levantado tu mano. Él se mantiene fiel, porque es un Dios inmutable. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son en quién? En Dios. En sí y en Él, amén. Cada vez que tú dices amén a una promesa divina, yo deseo que tú seas bendecido grandemente, ¿qué dices? Pues a ver si Dios quiere. No, tú dices así sea, por fe yo tomo esa promesa. La palabra la tiene Dios, pero yo quiero creer justamente en sus promesas. Pero también entiendo y creo que tengo un Dios soberano. Y cuando tú entiendes que tienes un Dios soberano, la última palabra la tiene Dios, no tú. Yo anhelo que tú en este año encuentres un mejor trabajo para poder ser de bendición para tu iglesia, para que diezmes de manera más frecuente. Entonces, quien recibe esa promesa que dice, amén, así sea en el nombre del Señor. Si Dios lo permite, sí será. Si Dios no lo permite, seguiré amando al Señor, seguiré creyendo en el Señor, porque yo creo en un Dios que es eternamente soberano. Ciertamente, todas las promesas de Dios tienen para los creyentes cumplimiento perfecto. Cumplimiento perfecto. Y no solamente un cumplimiento perfecto, sino también absoluto. ¿En quién? Dios ha hecho todas las promesas ¿en quién? ¿A través de quién? A través de Cristo. Todas sus promesas de Dios son a través de quién? De Cristo. Entonces eso quiere decir que el mundo, si bien es cierto, vive bajo el amor benevolente de Dios, las promesas de Dios solo son aquellas que son a través de los que creemos en Jesucristo, los que hemos sido justamente hoy regenerados, hemos sido nacidos de nuevo. ¿Y cómo te cambia completamente tu forma de ver las cosas? En Cristo, ¿cómo te cambian completamente las cosas?
es completamente de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué propósito? Para que anunciemos sus virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué diferencia hay entre hoy tener a Cristo y no tenerlo? Los que vivimos sin Cristo en su momento vemos la gran diferencia, toda, porque así es Dios. Tal vez Dios te ha regalado bálsamos en tu vida que solamente Él podía regalarte. Ni que el dinero, ni el mundo, ni nadie puede lograr. Solo Dios. Solo Dios. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios no cambia. Dios no miente. Dios es todopoderoso. Dios tiene toda la sabiduría, tiene todo el conocimiento, todo. Él no necesita prepararse, no necesita cambiar, no necesita ser transformado. Dios lo es todo. Y de ese Dios tuyo dependemos. Amén. De ese Dios tuyo dependemos. Entonces sus promesas y sus juramentos, ¿qué producen en el creyente? Consuelo, consuelo. Cuando tú y yo nos arrepentimos de algún pecado que cometimos, ¿qué tenemos en el Señor? ¿Reproches? Él te señala las cosas que hiciste mal. Ya ves, te lo mereces por desobediente y rebelde y contumaz. Eso dice el Señor. ¿Qué es el Señor? Te consuela, te abraza y te hace sentir su presencia de un Padre amoroso. Y te dice: aquí estoy, hijo. Es el Dios en el cual tú y yo creemos, ese Dios inmutable que no cambia. Es el mismo. Y siempre será el mismo. Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Hoy los creyentes huimos del mundo. No queremos ser del mundo. Pero para podernos refugiar, ¿en dónde? En la esperanza viva. Todo creyente nos refugiamos justamente en la esperanza viva. Y cada vez que tú te sientes con esa necesidad de sentirte consolado, de sentirte abrazado, de sentirte alentado, ¿a quién acudes? ¿A quién buscas? ¿Dónde tú te sientes seguro? ¿Y dónde te sientes seguro? ¿Dónde te sientes seguro? Miren, en su tiempo, tal vez el trabajo del pastor tenía que estar saliendo continuamente, por largos tiempos, por largos periodos. Pero cuando llegaba a casa decía: hogar, dulce hogar. Porque se siente el refugio, se siente justamente el consuelo, se siente la fortaleza de alguien que con amor te esperaba y que no te daba el hotel. Así tuvieras un hotel de 5 estrellas de gran turismo, no te daba justamente la misma calidez que te da tu hogar. ¿Quién lo cree? Y Dios no cambia. Dios es el mismo. Pero tienes que experimentar. Tú como creyente lo tienes que experimentar. Por eso la fe, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Esto es una experiencia de fe. Porque está Cristo en ti y tú estás en Cristo. Porque separados de Él, nada vas a poder tener, nada. Y nada es nada. Ese es el Dios inmutable.
Ese Dios que no cambia y que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a Hebreos nuevamente. Capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es inmutable, es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es el único? Y esto no cambia. Tuvimos la oportunidad de compartirles el fin de año a alguien que creía que la Virgen María, la Madre de Jesús, era intercesora, porque sí fue enseñado. Y es una enseñanza falsa. Y todo por no conocer las Escrituras. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No me conoce, dice Dios. Mi pueblo no me conoce. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, como Jesucristo es inmutable, es el mismo ayer y hoy y siempre, quiere decir que Dios, a través de Cristo, nos habla, a través de Cristo nos perdona, a través de Cristo nos ama, a través de Cristo se manifiesta con poder. Y esto es desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada libro de la Biblia habla del plan de redención, habla de Cristo, habla de salvación. Toda la Biblia habla de Él. ¿De quién? De Cristo. La primera persona que se salvó en la Biblia se salvó por la gracia, por medio de la fe. ¿En quién? ¿En quién? En el Salvador. Ellos esperaban ¿a quién? ¿A quién esperaban? Al Mesías, al ungido, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la última persona que se salve se va a salvar, ¿por qué? ¿Por qué? Por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? ¿En Dios o en Cristo? El que cree en el Hijo tiene que, no dice el que cree en Dios. A ver, pastor, entonces no es lo mismo. Sí y no. Cristo es Dios. ¿Quién murió en la cruz? ¿Dios o Cristo? Cristo hombre. Eso hay que entenderlo, hay que aprenderlo. Por eso es importante que tú vengas a teología, para que tú puedas explicarlo y entenderlo. La doctrina hipostática se refiere a que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Quien murió en la cruz fue su naturaleza humana. Dios no muere. Dios no muere. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces se dice aquí la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y después de que leyó su Biblia, a la Biblia que tiene en casa, le hicimos leer de ese pasaje. ¿Qué dice ese pasaje? Y aquí pongo un paréntesis. Si tú no sabes manejar la Biblia, entonces ¿cómo vas a poder hablar justamente de Jesús? Y justamente pasó lo que la ley del Murphy. ¿Saben qué es la ley de Murphy? Que lo que piensas que no va a suceder, sucede. Se quedó el teléfono sin pila. Adiós Biblia electrónica. Pero llevamos la física.
Hoy sabes compartir a través de una Biblia latinoamericana, versión latinoamericana que usan los católicos. ¿Lo sabes usar? ¿Has leído? ¿Cuántas veces he escuchado? Es que no tengo mi Biblia, pastor. Y ahí tengo notado exactamente dónde están los versículos. Estoy en mi Biblia, ¿tú vas a saber usar mis versículos? Ya me la pone difícil, pastor. Claro, ¿por qué? Porque no conoces la Biblia, no conoces el texto. Tú te vas a la primera carta de Timoteo 2:5 y lo dice en cualquier versión. Tal vez lo que cambia es la forma, pero el fondo es exactamente él mismo. Entonces, si Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre, porque es inmutable, no cambia. No cambia. Y es una de las perfecciones que distinguen absolutamente al creador de su criatura. Somos completamente distintos. Aunque somos a la imagen y semejanza hay muchos atributos que no tenemos nosotros que Él tiene. Y uno de ellos es la inmutabilidad. El hombre es mutable, cambia, es transformado de gloria en gloria. Dios es el mismo perpetuamente, sin estar sujeto a cambio alguno, porque es inmutable. Siguiente libro, después de Hebreos, sigue Santiago, capítulo 1. Versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque es inmutable, no cambia. Aquí está un pasaje que habla de la inmutabilidad de Dios. Muchas veces comparamos al sol como una creación de Dios, pero de repente decimos, el sol es como Dios. En algunas cosas es como Dios. Es tanta su potencia luminosa el sol que si tú lo ves por un corto tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te quedas ciego. ¿Cuándo se creó el sol? ¿Cuándo fue creado el sol? Y el sol tiene un ciclo de vida. Algún día no va a haber más sol, bastará con la luz de Dios. Es la promesa que tenemos justamente de Él. Pero ¿qué sucede cuando de repente viene mucha nubosidad? ¿Qué sucede con el sol? ¿Qué pasa cuando cambiamos de estación? ¿Qué pasa cuando cambiamos de día? Tal vez pareciera como que el sol desapareciera, ¿cierto? Hay un cambio de variación. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es 3 veces santo y nunca podrá haber maldad en Dios. Nunca, nunca, nunca. Por eso Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado por su naturaleza. El que tienta es el que es malo. Dios prueba, son cosas distintas. Dios prueba tu fe, el diablo te tienta porque eres malo. Dios no te prueba para ver si caes en la maldad o no, no, Dios prueba tu fe para que a través de la fe tú sigas produciendo justamente esa fe que necesitas para seguir manteniéndote firme ante las tentaciones.
¿Dios necesita renovarse? ¿Dios necesita renovarse? No, no cambia, es el mismo. Tú y yo necesitamos ser ¿qué? Renovados. Dios no necesita aprender algo nuevo. Él es el conocimiento absoluto y total. Cuando tú y yo seamos glorificados en la presencia de Jesús cuando estemos, la pregunta es, ¿habrá algo más que tengamos que aprender? La respuesta es sí, porque su palabra es inagotable, es eterna. ¿No te maravilla eso? ¿De qué qué es lo que vas a escuchar por la eternidad? Su palabra. Porque su palabra es inagotable, es perfecta, es inmutable. Dios no puede envejecer porque es principio y fin, el alfa y la omega. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Dios es la luz eterna. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¿Cuáles son aquellos beneficios de la inmutabilidad de Dios que tiene el creyente? Seguridad, consuelo, una base sólida por la fe, ya que nuestro objeto de fe es Cristo. Tenemos un Dios eternamente fiel y confiable. Dios nos llena de estabilidad, de certidumbre. Dios dirige tu vida y la va a dirigir siempre. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Ponte de pie. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo cree? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. Estamos comenzando un nuevo año. Un nuevo año como iglesia. Un nuevo año como familia. Un nuevo año como matrimonio. Un nuevo año como personas. Estamos en un nuevo año, en un nuevo comienzo. Las cosas viejas, aquí todas son hechas, pero de modo si alguno está en Cristo. Es lo que dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar? Aquí todas son hechas. ¿Qué tienes por hacer nuevo? ¿Qué cosas tienes por hacer nuevo? ¿Qué cosas no te gustaría replicar del año pasado, del año que pasó? Tenemos una gran oportunidad, iglesia, de seguir glorificando a Dios.
a través de una vida de obediencia, una vida de fe, una vida de rendición, una vida que te permite hoy consagrarte más al Señor. Si no te has consagrado, conságrate este año. Entrégate al Señor. Pero entrégate en serio, no mutando. Hoy cambio, mañana otra vez regreso antes. Hoy regreso y mañana otra vez vuelvo a regresar y otra vez regreso. No, eso no sirve. Eso no te hace crecer. Lo que te hace crecer es cuando tú tienes como meta y como propósito parecerte cada día que pasa a Cristo Jesús. ¿Cuántos años más Dios va a permitir que estemos hoy disfrutando un año más de vida? No lo sabemos. Pero hoy te puedo decir que lo estás disfrutando porque hoy, es el presente. Concéntrate en el 2026. Si el 2025 va a llegar a la memoria tuya, fue porque vas a sacar lo mejor de ese año para replicar este año. Lo mismo que te funcionó. Pero aquello que te hizo sentir mal, aquello donde te fracasaste, fallaste, déjalo. Las cosas viejas pasaron, ya fuiste perdonado por ella. Hoy eres nueva criatura. Eres nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas en Él, solo en Él. Cierra tus ojos. Padre, Señor, te damos gracias por tener hoy, Señor, esa inmutabilidad que nos permite justamente vivir una vida segura, una vida confiable. Hoy tenemos consuelo en ti, Señor, porque tu amor no cambia. Tu carácter no cambia, tus propósitos no cambian, tus planes no cambian. Son los mismos de ayer y hoy y siempre, Señor. Gracias por ser parte de tu propósito. Tú me escogiste para ser parte de tu propósito, Señor, cual me siento honrado. Me siento privilegiado de saber que estoy en tus manos y ya no más en las mías. Hoy confío en ti, ya no más en mí. Hoy confío en tu palabra, no en la mía. Hoy confío, Señor, en tu reino, donde tú me sacaste de ese mundo cenagoso, de ese mundo podrido, depravado. De ahí tú me sacaste para vivir una vida en un reino de paz, de gozo, de justicia. Bendice, Señor, este lugar y manifiéstate con poder en cada vida. Ayúdanos a aprender a depender de ti. No solamente estos 10 días de oración que estamos comenzando en el año, sino todos los días de nuestra vida. Queremos depender de ti en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia. Si tú eres fiel, Señor, deberíamos ser fieles también nosotros, porque ese es un atributo comunicable para nosotros. Enséñanos, mi Dios, y gracias por tu paciencia. Gracias por esa paciencia que nos tienes, por amarnos y por habernos perdonado. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz. Y gracias por su resurrección, porque a través de esa resurrección hoy tenemos vida eterna. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga su semana, amados.